Buenos días, feliz domingo. Hoy vamos a celebrar este día dentro de la temporada de la Cuaresma. Estamos en la preparación para la Pascua 2021 y vamos a celebrar este día muy importante para nosotros, muy importante porque estamos en la presencia misma de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo, disfrutando de esta comunión, de la alabanza que estamos haciendo este día. Y bien, pues vamos a aprender de la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos inspire para que esta palabra lleve fruto y llene nuestros corazones de esa necesidad de amor, de esa necesidad de la presencia misma de Cristo. Hoy vamos a iniciar este día, esta celebración, con este sermón que lleva por título ¿Quieres ver a Jesús? Y el tema de la semana es la gloria de la salvación. Y el texto de Juan 12, del 20 al 33, que sustenta este mensaje, pues espera la muerte de Jesús, donde el Padre es glorificado al salvar a su creación a través de su Hijo. Y hoy estamos iniciando la última semana de la preparación para la Pascua, contando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y donde su pasión y muerte llegan al punto crítico. Hoy podemos reflexionar acerca de todo lo que hemos aprendido durante esta temporada de Cuaresma. Y mientras miramos también hacia el clímax del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y la escritura de hoy es también un punto de inflexión en el Evangelio, el cual se traduce como una cuestión de vida o muerte. Conozcamos esta escritura donde se da respuesta, donde Jesús da respuesta a una pregunta que unos griegos hicieron. Y bueno, eso sucedió después de que Jesús entró en Jerusalén. Y vámonos a los versículos 20 y 22 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, y que dice así, verso 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había unos griegos. 21. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Es curiosa la escritura esta, ¿verdad? Bueno, pero vamos a subrayar unos aspectos. Al incluir a algunos griegos entre los que subieron a adorar, Juan ha expandido las implicaciones de la vida y muerte de Jesús a todo el mundo. Estos griegos pueden haber sido prosélitos o personas no judías que estaban interesadas en la fe judía. O pueden haber sido simplemente griegos que pasaban o visitaban Jerusalén. Bueno, esto no lo sabemos. Estos griegos en particular buscaban un sentido. No eran judíos y por lo tanto solo podían entrar en el patio de los gentiles en el templo, nada más. Y esto los designa como el resto del mundo en el Evangelio de Juan. Así que los judíos y el resto del mundo están involucrados en el punto de inflexión del ministerio de vida y muerte de Jesús que conduce a la resurrección. Todo esto cambia todo totalmente. Y después de que una gran multitud vino a ver a Jesús entrar en la ciudad, esperando su salvación del dominio romano como su nuevo rey, se nos dice que los griegos, o sea, el resto del mundo, también querían ver a Jesús. Y aquí deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué los griegos quieren ver a Jesús? Y junto con esa pregunta, deberíamos hacernos nosotros mismos la misma pregunta. ¿Por qué queremos ver a Jesús? No se nos dice en el texto por qué los griegos querían ver a Jesús, y es posible que no siempre sepamos exactamente lo que personalmente nos atrae hacia Él. Pero probablemente podemos decir que en la mayoría de los casos, los griegos querían ver a Jesús por la misma razón que los judíos. Veamos. Los judíos querían ver a Jesús liberarlos
salvarlos y marcar el comienzo de la vida que siempre habían deseado. Subrayemos esto, la vida que siempre habían deseado estos judíos. Y es que los judíos estaban buscando un Mesías que los liberara de su actual esclavitud y sufrimiento. Recordemos que estaban bajo el dominio de Roma. Y cuando los griegos vieron la emoción y las expectativas de los judíos, pues tal vez se les recordó que ellos también tenían sus propios grilletes y dolores de los que les encantaría ser liberados. Y entonces se suman a la profesión con los judíos. Ahora, nosotros también traemos nuestra propia carga de esclavitud y sufrimiento, ¿o no lo cree así? Bueno, es posible que así como nosotros, los griegos no hayan podido identificarse con la situación particular de los judíos bajo el dominio romano, pero todos tenemos nuestra propia experiencia de lucha que nos lleva a buscar alivio. Y entonces aquí hay una pregunta que es muy importante, es vital y podemos hacérnosla todos, así como vemos que los griegos la estaban buscando. ¿Realmente es Jesús la respuesta? ¿Jesús puede liberarnos? ¿Jesús me traerá la vida que yo quiero? Bueno, estas preguntas nos impulsan a querer ver a Jesús. Queremos ver a un Jesús que llegará a la ciudad y arreglará todo lo que está mal, arreglará las cosas y restaurará nuestro mundo como pensamos que debiera ser. Así que queremos ver un milagro. Y lo queremos ahora. Hermano, ¿captas la naturaleza impersonal de esta búsqueda de ver a Jesús? Como los griegos, podemos pedir ver a Jesús también, pero no es a Jesús a quien realmente queremos ver, no, es lo que creemos que puede hacer por nosotros. Lo que queremos ver es a un Jesús que nos satisfaga nuestras necesidades. Y Jesús es, para nosotros en ese caso es un medio para un fin. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque entonces rompe toda la expectativa de nuestro Padre. La forma en que Juan cuenta la historia lleva este tono impersonal. Primero, los griegos no van directamente a Jesús, sino a Felipe, un discípulo de nombre griego que es de Bethsaida, un pueblo greco-judío. Y estos griegos parecen querer permanecer en su zona de confort tanto como sea posible al ver a Jesús. Por eso van con Felipe. Y luego Felipe responde diciéndole a Andrés, otro discípulo con un nombre griego del mismo pueblo. Así que Felipe parece haber captado la sensibilidad de estos gentiles y pone un paso más de distancia entre ellos y Jesús al ir enseguida con Andrés. Y Felipe y Andrés están participando en un enfoque de ser sensibles hacia los que están en búsqueda y llevarlos a Jesús. ¿No le parece? ¿Qué hay de nuestros propios deseos de ver a Jesús? ¿Realmente queremos ver a Jesús por quién es o queremos ver si puede restaurar el área donde nos sentimos cómodos? Una muy buena pregunta para reflexionar, para analizarla y ver qué es lo que nos mueve ver a Jesús, qué es lo que nos mueve ir a su encuentro, qué es lo que nos mueve ir a buscarlo, qué es lo que nos mueve esperar que Él venga a nosotros. Ahora, tratamos a Jesús como el gerente de una tienda de conveniencia al que solo queremos ver cuando las cosas no salen como queremos. No sé, ¿verdad? A menudo en nuestra búsqueda de ver a Jesús, encontramos que lo que realmente queremos es vernos saliendo con la nuestra en nuestros términos. O sea, queremos que satisfaga lo que nosotros queremos. Pero antes de que arrojemos a los griegos y a nosotros mismos por intenciones egoístas, veamos cómo Jesús responde a la solicitud de los griegos. Y la respuesta a los griegos es una respuesta que también nos atañe a nosotros. Veamos, Juan 12 del 23 al 26 dice así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto.
El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Verso 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Qué hermosa respuesta que dio Jesús, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno, Jesús responde a su pedido con una extraña analogía agrícola sobre un grano de trigo que cae al suelo y muere. Y continúa con una charla paradójica sobre perder la vida para salvarla, ¿no les parece? Y probablemente no sea exactamente la respuesta que esperaríamos en nuestra solicitud de ver a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús tiene la cruz firmemente fijada en su mente. Está en Jerusalén y sabe que muy pronto lo van a entregar. Morirá, será sepultado, resucitará y luego ascenderá de regreso al Padre. Jesús no va a estar mucho tiempo alrededor para ser visto. ¿No les parece? Bueno, como el ejemplo de un grano de trigo, Jesús ha predicho que la vida restaurada que está trayendo se logrará mediante los medios paradójicos de la muerte. Y como un grano de trigo plantado en la tierra, esta obra misteriosa pasará desapercibida, no la veremos. Hermano, hermana, ¿has plantado alguna vez una semilla en la tierra? Si es así, probablemente puedas contar cómo la semilla casi desaparece después de tocar el suelo. ¿No es así? Es difícil de ver ya que se camuflajea en la tierra, especialmente un pequeño grano de trigo marrón. Si venimos a ver a Jesús montado en un caballo blanco para prepararnos de la manera que hemos decidido que debiera ser, es posible que estemos buscando un grano de trigo en la tierra. No esperes verlo. Sin embargo, la semilla se ha plantado. Esa es una realidad. Y esta semilla aparecerá como el Jesús resucitado, el gobernante del reino de su Padre, en los términos de su Padre, en el tiempo de su Padre. Y todo esto es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros y el mundo entero. Qué hermoso. Bueno, Jesús no rechaza a los griegos, ni tampoco a nosotros por tener emociones o intenciones egoístas. No, más bien se nos revela como la vida, el camino y la verdad que nos invita a verlo y conocerlo a Él y a su Padre en el espíritu de su perfecta relación de amor. Podríamos decir que Jesús lo hace personal, no a todos, personal, sin intermediarios, para mayor comodidad y tampoco nos ve de lejos, no, nos ve aquí cerca. Si no veamos nuevamente Juan 12, 25, 26, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Verso 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amén. Y luego Jesús pasa a hablar sobre perder la vida para salvarla en una vida de servicio y seguirle. Este es el medio de captar el trabajo restaurador que se ha realizado por fe, no por vista. Y hoy podemos consolarnos al mirar a nuestro alrededor y ver tanta inquietud y dolor. Y vemos evidencia a nuestro alrededor de que vivimos en un mundo roto y lleno de muerte. Pero no vivimos por lo que se ve, vivimos por fe. Jesús ha reconciliado al mundo. Él ha restaurado y redimido toda la creación. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Y todo esto se ha cumplido en Jesucristo. Pero no siempre podemos verlo, pero podemos creerlo. Podemos ver que el mundo se derrumba a nuestro alrededor, pero la semilla está sembrada y por fe sabemos que este final no es para nosotros. Tenemos un destino hermoso, un destino eterno. Bueno,
Entonces, a medida que experimentamos nuestras propias muertes diarias a través del dolor, la pérdida, la decepción, el desánimo, la depresión y cualquier otra cosa que pueda estar en nuestra lista de dolores, podemos consolarnos y encontrar paz en el hecho de que Jesús está en y a través de estas cosas, trabajando misteriosamente para producir nueva vida. Así como en la semilla de trigo está trabajando ahí debajo de la tierra sin que la veamos, hasta que por fin vemos brotar una ramita, una hojita. Así es esto, hermanos. ¿No les parece bien? Aleluya. Demos gracias a Dios. Vamos a ver ahora en los versículos 27 al 30 del capítulo 12. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Verso 27. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Verso 29. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. 30. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Amén. Tomemos nota de la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo, en respuesta a la solicitud de Jesús de glorificar su nombre. Y hay aquí un par de interpretaciones de esta voz que Jesús dijo que era para nuestro beneficio, no para él. Una posible referencia que se hace aquí es la resurrección de Lázaro como la primera instancia de gloria y la resurrección de Jesús como la segunda. En ambos casos vemos que el Padre es glorificado en la restauración de la humanidad, no nada más de una sola persona. Recordemos que en Juan 11:40 leemos lo que dice Jesús con respecto a la resurrección de Lázaro y le dice a sus hermanas, ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Cuando Jesús resucita, vemos la resurrección no solo de un ser humano, sino de toda la humanidad. En esto, el Hijo glorifica al Padre. Y la segunda interpretación al considerar es ver lo he glorificado como una referencia a la vida de Jesús, porque la encarnación del Hijo viviendo en su vida en carne humana sirve para restaurar y redimir a toda la humanidad. Y la declaración y la glorificaré de nuevo puede ser una referencia a la muerte de Jesús que estaba a punto de ocurrir. Y tanto la vida como la muerte de Jesús sirven para restaurar a toda la humanidad. Así que debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador, porque en su vida y en su muerte y resurrección nos ha llevado a su gloria. Así que cualquiera de las dos interpretaciones nos ayuda a ver que el Padre es glorificado en nuestra restauración. Hermano, tú has sido restaurado y el Padre es glorificado por ese hecho en Cristo Jesús. Y es de gran beneficio para nosotros escuchar lo que trae gloria al Padre, es nuestra restauración y nuestra sanidad. Él está más por nuestra liberación y curación que nosotros. Él sabe lo apretadas que son realmente las cadenas de la esclavitud que nos atan. Él conoce la raíz de nuestro sufrimiento y ha penetrado las profundidades de nuestro dolor. Y no se conforma con nuestra solicitud superficial, no. Él proporciona en sí mismo la vida para la que fuimos creados. En Él hay verdadera libertad, paz y alegría, mucho más allá de nuestra imaginación más salvaje. Veamos cómo concluye el pasaje de esta declaración, con una declaración de juicio. Versos 31 al 33, que dice lo siguiente. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Verso 32. Pero yo
cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Amén. Vemos que el juicio del mundo implica una expulsión y una atracción. El primer Adán escuchó a la serpiente en el jardín, lo que resultó que él y Eva fueran expulsados. Jesús, como el segundo Adán, escucha fielmente a su Padre y el príncipe de este mundo es expulsado. ¿Se dan cuenta? El versículo 32 proporciona la restauración o el acercamiento que Jesús logra a través de su muerte, cuando dice, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Amén. Cuando Jesús dice esto, predice cómo moriría, y como el grano de trigo que cae al suelo, hará brotar a toda la humanidad hacia arriba en una vida restaurada y resucitada en él. Amén. Lo importante aquí es ver que nuestra verdadera humanidad no se encuentra en nosotros mismos, sino en Jesús. Lo que necesita ser expulsado de nosotros es nuestra autosuficiencia, nuestro egocentrismo. No podemos ser como un niño enfurruñado que se niega a salir de su habitación desafiando la autoridad de su padre. No, eso solo conduciría a la pérdida de la libertad para vivir en otras partes del hogar como parte de la familia. Se encerró a sí mismo, ¿eh? Se ha aprisionado a sí mismo en su propia realidad autodeterminada. Nadie lo obligó, él mismo cayó en esto. ¿Se dan cuenta? Cuando los niños son caprichudos y a veces nosotros también somos caprichudos. Esto es solo cuando esta rebelión pecaminosa es expulsada de nosotros que podemos entrar en el hogar pleno del Padre al que Jesús nos ha traído. Así como este niño cuando deja de estar de berrinchudo puede disfrutar de toda la casa. ¿No les da gusto, hermanos? Bueno, incluso esto es por la gracia de Dios, no por obra de nosotros. Es su gloria el hacernos plenamente humanos y vivir como hijos del Padre, así como Jesús vive como el Hijo amado del Padre. ¿No le emociona esto, hermano? Pues esta es la gracia que nos ha dado Dios y debemos agradecerla, debemos aceptarla, debemos disfrutarla y también proclamarla. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este hermoso mensaje, por esta promesa, por este amor tan inmenso que has derramado sobre todos tus hijos. Gracias porque nos enseñas y nos preparas en esta temporada de preparación para la Pascua y nos llenas nuestro corazón de tu enseñanza y más que nada de tu presencia, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por habernos dado la vida eterna a través de Él. Gracias porque podemos disfrutar de la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Padre amoroso, gracias por ello, papito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.